¿Para qué quiero los mares si mi barco se hundirá? ¿Para qué seguir viviendo si a lo lejos tú estás? Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto delante de mí. Son palabras del salmista David, el cual expresaba esta oración, ¿verdad? El cual expresaba, ¿verdad? Algo en su interior, un dolor que había en su interior, un dolor que había, ¿verdad? En su vida. Por alguna situación que más adelante la vamos a ver. Primeramente vamos a definir lo que es la oración de un necesitado. Todos alrededor del mundo, ya sea cristiano o no cristiano, ya sea que conozca de Jesús, ya sea que no conozca de Él, todos necesitamos de Dios. Toda la humanidad necesita de un Salvador. Todos necesitamos acercarnos a Jesús. Todos necesitamos venir a Él, venir a sus pies. Todos necesitamos en un momento o en algún tiempo, ¿verdad?, hablar con Jesús, platicar con Él, conversar con Él. Yo creo que cada uno de nosotros en ocasiones hemos pasado situaciones bastante difíciles, las cuales la gente no conoce a veces, las cuales solo nosotros sabemos lo difícil del proceso. Y cuando estamos en medio de ese proceso, lo primero que viene a nuestra mente es levantar una oración a Dios. Todos somos necesitados. Señor, y digno de adorar. Mira, santo eres tú, Señor, y digno de adorar, y digno de adorar. El tema de esta noche es la oración de un necesitado. Todos somos necesitados, tanto tú, yo, todo aquel que es cristiano, incluso el no cristiano, necesitamos de Dios. Si no necesitas sanidad de Dios, tal vez necesitas bendición de parte de Él. Tal vez necesitas que Dios sane tu vida o sane tu corazón, mejor dicho, sane tu interior, sane tu mente, ¿verdad? Pero de una o de otra forma siempre hay necesidad de Dios en la vida del ser humano. Cuando pasan momentos difíciles, al primero que nosotros clamamos es a Dios. Cuando pasan momentos, ¿verdad?, en los cuales no queda nadie a nuestro alrededor o nadie tiene la respuesta, la solución, la salida para nosotros, lo que hacemos es clamar a Dios. O sea que todos alrededor del mundo somos necesitados del poder de Dios, del amor de Dios, de la misericordia de Dios. Somos necesitados de todas las maravillas y las promesas que Dios ha hecho. Pero en medio de todo esto, en medio de todas las necesidades humanas, hay una necesidad más grande, ¿verdad?, la cual nos abarca a todos, la cual, ¿verdad?, en la cual todos somos, diríamos en este caso, todos estamos bajo el mismo sentir o todos tenemos necesidad de esto, y esa necesidad se llama perdón de Dios. Todos estamos necesitados del perdón de Dios. Todos necesitamos volver a Él, necesitamos acercarnos a Él, necesitamos, ¿verdad?, venir con un corazón arrepentido delante de Dios y pedirle perdón. Sabes, dirás, pero yo no he hecho nada malo, yo no he hecho nada, ¿verdad?, que ofende a Dios, no he hecho nada que ofenda, ¿verdad?, el poder de Dios, que ofenda a nuestro Señor, a nuestro Creador. Dice la palabra de Dios, nos declara que con solo nosotros haber negado a Jesucristo, ya hacemos algo, ¿verdad?, que es en contra de Él. Ya hemos hecho un acto o hacemos algo, ¿verdad?, que a Él no le agrada, que le hemos ofendido. La humanidad completa se ha dedicado a ofender a Dios, a burlarse de Él. Si podemos ver en las calles, ¿verdad?, nosotros vamos a ver que muchas personas se burlan de predicadores que leen las escrituras, que hablan de la palabra de Dios, que hablan de Jesús. En ocasiones se ha visto, ¿verdad?, que hay personas que cuando escuchan hablar de Jesús dicen, tú Jesús no existe, eso es una mentira, es una farsa. Entonces hay personas que niegan a Cristo y necesitan ese perdón de parte de Dios. Todos necesitamos perdón de Dios. Entonces la oración de cada uno de nosotros, ¿verdad?, así como el rey David lo hizo, así como muchas personas en la Biblia la hicieron, la oración de cada uno de nosotros debería ser una oración de arrepentimiento, ¿verdad?, tal vez por haber ofendido, por estar ofendiendo a nuestro Dios. A medida ha pasado el tiempo en el cristianismo, en el evangelio,
al ser humano, al cristiano, se le ha hecho fácil ofender a Dios y seguir su vida como si no sucediera nada. A medida va pasando el tiempo, el arrepentimiento del cristiano va mermando, va siendo menos. A medida los años van pasando, las personas van normalizando ofender a Dios, van normalizando pecar delante de Dios. Las personas, incluso pastores, líderes, personas muy importantes en el ámbito cristiano, van como que suavizando la manera de fallar a Dios. Hay ocasiones que vamos a escuchar personas que dicen: solo porque tú pecas de una manera diferente, no tienes el derecho a señalarme. Pero ¿quién te enseñó que podías pecar de una manera diferente? ¿Quién te enseñó que porque tu hermano peca de una forma te da libertad para tú pecar de otra forma? Esto hablando en el ámbito cristiano. Entonces, cada uno de nosotros estamos necesitados de esa misericordia, necesitados de perdón de Dios, necesitados de reconocer cuando hemos fallado delante de Dios, de reconocer cuando hemos pecado delante de Dios, de reconocer cuando necesitamos arrepentirnos delante de Él. Si ves ahora, en muchos lugares, ¿verdad? Se han normalizado de que fallas, pecas delante de Dios, pero nadie puede decirte nada, nadie puede ni siquiera mencionarte la falta, nadie puede, en ocasiones usan la frase juzgarte, pero la palabra de Dios nos dice a nosotros, nos muestra a nosotros que cuando Dios te habla, ¿verdad? A causa de tu falta, a causa del error que has cometido delante de Dios, a causa de haber caído de la gracia, la Biblia nos enseña que cuando Dios envía a alguien y te habla, es porque te ama, es porque quiere que vuelvas a su camino, es porque quiere que vuelvas al redil, es porque quiere que te acerques nuevamente a Él. ¿Por qué? Porque te has alejado de Él. Lo que ahora se está normalizando, ¿verdad? Es que el pecado no te aleja de Dios, es que el pecado como que te acercara a Dios, pero la Biblia nos habla, la Biblia nos dice a nosotros, nos muestra que no, que el pecado te aleja de Dios. Pecas delante de Dios, y el mismo salmista decía: no escondas tu rostro de mí, vuélveme el gozo de tu salvación. El mismo salmista lo mencionaba, ¿verdad? Y nos hacía ese llamado a volvernos a Él, hace el llamado a que Dios vuelva su mirada a cada uno de nosotros. ¿Por qué? Porque cuando nosotros pecamos delante de Él, prácticamente la mirada de Él se hace a un lado de cada uno de nosotros, así como se hacía del pueblo de Israel. ¿Por qué? Porque Dios no tiene nada que ver con el pecado. Dios no tiene nada que ver, ¿verdad? Si tú decides vivir una vida en pecado o vivir una vida en santidad cerca de Él. Cuando estás en santidad delante de Dios, el rostro de Dios está vuelto hacia ti, el oído de Dios está vuelto hacia ti. Entonces, todos estamos necesitados del perdón. La oración de un necesitado debería de ser esta, debería de ser así, debería de ser de esta forma. La oración de un cristiano incluso debería de ser la que menciona el rey David en el versículo 1, que empieza desde el versículo 1 a recitar una oración tan importante que poco la vamos a escuchar ahora. En pocos lugares vamos a escuchar, ¿verdad? Que alguien siente dolor en su interior, que siente dolor en su vida, que siente tristeza en su vida por haberle fallado a Dios, que siente, ¿verdad?, que verdaderamente su espíritu se ha entristecido porque le ha fallado a Dios. Pocas veces vamos a encontrar personas que sientan que han contristado al Espíritu Santo por haberle fallado a Dios, y esto se debe a que muchos están normalizando el pecar delante de Dios. Ok, tú pecas de una manera diferente, yo de otra manera muy diferente. La palabra de Dios me muestra a mí, ¿verdad?, y me enseña que dice que de manera que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Cuando nosotros venimos a Cristo, dejamos la vida de pecado que vivíamos antes. Claro, hay momentos o hay personas que pasan un proceso, ¿verdad?, en el cual tal vez no reconocen, tal vez no identifican todavía qué es lo que ofende a Dios. Tal vez hay personas alrededor del mundo que no saben lo que es fornicación, no saben lo que es adulterio,
pero hay personas con el suficiente conocimiento del pecado, el suficiente conocimiento de lo que ofende a Dios, el suficiente conocimiento, ¿verdad?, de lo que verdaderamente a Dios no le agrada. Y a veces la persona que tiene un rango espiritual bastante alto quiere compararse con un pequeño que apenas acaba de entregarle su vida al Señor, sabiendo que va a llevar un proceso, sabiendo, ¿verdad?, que en el camino, en el trayecto va a aprender y va a alcanzar cierta altura donde conoció el pecado, conoció lo que ofende a Dios, conoció qué es lo que lo aleja de Dios, conoció cuando su corazón, su vida está triste, cuando su interior está contristado, cuando, ¿verdad?, no siente paz, no siente alegría, no siente gozo, sino que siente una inmensa tristeza. Ese es el arrepentimiento que debería de sentir todo cristiano cuando falla delante de Dios.